Bueno, estamos mirando entonces Juan capítulo 4. El título dice ahí Jesús y la mujer samaritana. Pero entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que estamos hablando de la salvación como el don de Dios. Y hablamos acerca de que el don es un regalo de Dios, ¿cierto? Entonces, muy bello ver cómo, pues bueno, nos introduce primero en la primera parte diciendo, como siguiendo lo que estaba pasando en el capítulo 3, que también ya lo habíamos mirado en estos días, ¿cierto? Donde venía Nicodemo y hablaba acerca del nuevo nacimiento. Y entonces dice aquí que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta viene siendo, si las 6 de la mañana es la primera hora, la hora sexta viene siendo como el mediodía. Entonces, como la hora del almuerzo. Lo que pasa es que los judíos, o sea, los judíos tienen su horario. Para ellos las 6 de la mañana es la primera hora del día, ¿sí? Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí viene siendo la hora sexta. Entonces dice ahí, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, ahí pasa algo bien fuerte y es que esta mujer samaritana era una mujer que, primero, pues el pueblo samaritano como tal no se la llevaba bien con los judíos, no eso. Eh, a la hora en la que él estaba ahí, pues era la hora en que las mujeres de cierta reputación salían a sacar su agua, porque esa era la hora en la que estaba el sol dando a todo dar, claro, la hora del mediodía, ¿cierto? Entonces solamente salían las personas así, en esa, es como, eh, como con esa, como decíamos ahorita, como con esa no tan buena reputación, ¿no? Y entonces vemos cómo se desenvuelve toda la historia ahí. Dice, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, leo el versículo 8, dice, y la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La razón fundamental de que no se trataran era porque el pueblo samaritano era un revuelto entre muchas naciones y los israelitas, algunos de ellos que habían salido por juicios de Dios, por toda la idolatría y todo lo que había pasado y todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se habían mezclado, mientras que los judíos sí eran como la raza pura, por así decirlo. ¿Sí? Eh, entonces, claro, todo lo que era el culto, los judíos guardaban la ley, ¿cierto? Nos damos cuenta en la época de Jesús como los fariseos, ellos hablaban de la ley, tenían las sinagogas en donde promulgaban todas las cosas que el Señor había dicho a través de Moisés, ¿sí? Entonces, en cierta forma, ese era el distanciamiento que tenían los judíos y los samaritanos, ¿sí? Entonces vemos en el versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese es el versículo que corresponde al estudio, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Dice que la mujer samaritana, o sea, el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo me pides agua? ¿Cierto? Si yo soy mujer samaritana. Pero él aprovecha esta oportunidad para decirle, si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, la salvación, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa agua viva significa la salvación, esa agua viva significa no un agua estancada, ¿cierto? No un agua que no produce nada en nuestras vidas, que es lo que muchas veces vemos en muchas, pues de pronto, en muchas tradiciones, ¿sí? En muchas religiones también. Entonces, el Señor le dice a ella, responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella seguía pensando en las cosas naturales y el Señor ya le estaba hablando de cosas que iban a transformar la vida de esta mujer por completo. En el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces empieza a hablar cosas históricas acerca de qué pasó con Jacob y ese pozo específicamente tenía que ver como con toda la historia que vemos en Génesis, ¿cierto? Entonces en el 13 le dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿sí? Estas cosas que nosotros hacemos terrenalmente son pasajeras. La comida, al rato tiene uno otra vez hambre. Toma uno agua y si está haciendo un calor así bien tremendo como el que hace en Neiva, entonces otra vez quiere uno tomar agua porque le da mucha sed, ¿cierto? Pero dice el Señor en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y a pesar de que este versículo no está remarcado dentro del estudio que estamos haciendo, es un versículo súper importante para entender que la salvación es un regalo que Dios nos da, ¿cierto? Y que Él quiere que nosotros vayamos y bebamos de Él, que nos acerquemos a Él, que lo abracemos, ¿sí? Y Él es maravilloso saber que nosotros tenemos este tiempo para poder buscar la presencia del Señor, ¿sí? Y dice la Biblia que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado, ¿sí? Entonces ahí dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a que esa sed que nosotros tenemos de las cosas de nuestra alma, esa sed que nosotros necesitamos, como dice su palabra, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa sed solamente la va a suplir Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Y el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, o sea, ¿cómo así? Pues dame esa agua, o sea, para que yo no tenga nunca más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Pero si vemos ahí ese versículo 15, ella sigue pensando en qué son las cosas terrenales, ¿cierto? En qué es la sed física. Y el Señor le sigue hablando las cosas celestiales hasta que como que se rompe esa como esa coraza que muchas veces cuando nosotros hablamos con personas que no conocen de Dios, eh, hay palabras como que son, que van allí al punto, que van al corazón de la persona y el Señor la lleva a ella en un proceso, ¿cierto? Para que ella pueda entender lo que el Señor quiere decirle. ¿Mm? Entonces, dice, y ahora ya viene el Señor con su parte bastante fuerte, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarle. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces vemos acá cómo el Señor nos habla acerca del pecado que podemos estar nosotros cometiendo. El Señor habla en estos versículos del pecado, de lo que tiene a la mujer en aflicción, en tristeza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le dice? Le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y responde la mujer y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces empiezan ahora sí a hablar de las cosas espirituales los dos, porque en un principio vemos cómo estaba hablando de las cosas espirituales solamente el Señor, pero ahora ella empieza a hablar de cosas también espirituales. Y él le dice, y vemos ahí en el versículo 20 como dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el Señor Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Claro, la salvación viene de los judíos porque viene de Jesús, y Jesús era judío, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Ahí hasta el versículo 26. Entonces vemos esta cosa tan maravillosa, tan impresionante. Ella había escuchado de las cosas de Dios, porque dice ahí, sé que ha de venir el Mesías, ¿cierto? Y el Señor Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Él es el Señor, el Mesías, el que viene a libertar nuestras vidas y el que nos trae ese don, ese regalo maravilloso de la salvación. Entonces, esa es la palabra que quería que diéramos el día de hoy. Y bueno, vamos.